y pues me avisan por favor cuando tengan la presentación en la pantalla. Ya, doctor. Ok, muy bien. Muy bien. Como les mencionaba antes, el trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos que más frecuentemente se presentan en la consulta externa de psiquiatría y muchas veces llega a la consulta externa de medicina general. No es un trastorno nuevo. Realmente ya desde el siglo XIX, pues algunos teóricos como Sigmund Freud lo habían considerado como un trastorno mental. Pero como lo había mencionado en el trastorno de pánico, se consideraban como una sola patología. Y para Freud, consideraba que el trastorno de ansiedad generalizada se debía a un proceso hereditario o, por otro lado, pues a un conflicto sexual. Ya vemos que Freud tenía muy marcado lo que es el factor sexual en todas sus teorías y de hecho pues no es algo que esté fuera de orden o fuera de contexto, sino que con el paso del tiempo pues vemos que muchos de los conflictos o trastornos mentales tienen que ver con problemas de índole sexual. Bien. Antes de estar de lleno en cuanto a la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizada, vamos a decir que este es uno de los trastornos que aparecen de forma temprana en la vida del paciente. Pueden pasar años para que el paciente busque atención. Como le mencionaba hoy a una de las pacientes de la consulta, es un trastorno que puede aparecer desde la adolescencia. Y como es algo que aparece desde la adolescencia, probablemente la gente piensa que es algo normal, que todos viven con ese tipo de problemas, o que no es ningún problema. Este es una de las indicaciones que es una de las indicaciones de manejo crónico con benzodiazepinas y de manejo a largo plazo con antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptura o los antidepresivos tricíclicos. ¿Cuándo va a comenzar el trastorno de ansiedad generalizada? Muchas veces comienza desde la niñez, comienza desde la adolescencia. Y son personas que muchas veces son asustadas, son preocupadas, pasan tensas, pasan con los nervios de punta, todo les asusta, todo les genera un conflicto. Como yo les digo a mis pacientes, son personas que se preocupan de todo y se preocupan de nada. Y se va a caracterizar por una ansiedad excesiva e incontrolable y preocupaciones acerca de un número de eventos o de actividades. Y esta ansiedad tal vez no sea tan evidente para los demás, pero sí es una ansiedad cognitiva. El paciente, como muchas veces le digo yo a los que llegan a mi consultorio, se ahoga en un vaso con agua o son personas muy extremistas. Es una ansiedad cognitiva bastante importante que les puede generar dificultades para dormir, dificultades para concentrarse, disfuncionalidad, les puede generar irritabilidad y también puede acompañarse de ansiedad anticipatoria. Bien. Son personas que pasan con el alma en un hilo, con el Jesús en la boca, como dicen en los pueblos.
¿Cuánto tiempo necesitamos para poder hablar de un trastorno de ansiedad generalizada? Al menos 6 meses de evolución. Pero no es que el trastorno de ansiedad generalizada solo va a durar 6 meses. Esto es un trastorno de los más crónicos, así como el trastorno de estrés postraumático, así como el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno de ansiedad generalizada va a ser un trastorno crónico. Van a haber periodos en que va a estar tranquila la persona, que va a estar relativamente compensada, pero van a haber periodos en que se va a agudizar o va a empeorar este trastorno de ansiedad generalizada. Por ejemplo, en un estudiante de medicina, ¿cuál sería un momento en que este trastorno de ansiedad generalizada podría empeorar? Fecha de exámenes, doctor. ¿Perdón? Cuando se acercan las fechas de exámenes. Exactamente. En momentos de exámenes probablemente se va a empeorar la situación. ¿Y en qué momento se va a relajar el paciente o va a tener menos sintomatología de ansiedad generalizada? Durante el examen y depende de cómo le fue hasta que reciba la nota. ¿Y en qué otro momento? Vacaciones. Vacaciones podría ser. Esa semana. Los fines de semana, si no tiene, o cuando termina una rotación y tiene que una semana, 2 semanas, sin mayores cargas, entonces ahí puede relajarse el paciente. Y este paciente va a tener un deterioro psicosocial y va a tener un deterioro funcional bastante importante. ¿Qué cosas le podrían provocar ansiedad a este paciente? Problemas económicos, problemas laborales, problemas financieros, problemas, vaya, puede preocuparse, hay personas, y puede sonar exagerado, pero hay señoras, este es un trastorno que más frecuentemente afecta a las mujeres que a los varones. Hay señoras que se les espanta el sueño porque no sabe qué hacer de desayuno. O hacen el desayuno y no saben qué van a hacer de almuerzo. Cuestiones así de sencillas pueden quitarle la estabilidad al paciente. Bien, esta ansiedad cognitiva puede presentarse con otros síntomas y se va a asociar con estrés ambiental crónico, como ya lo había mencionado. Bien. Desde el punto de vista genético, se habla que se hereda este problema o la vulnerabilidad a este trastorno mental en un 32% de los casos. Podemos encontrar algunos familiares con trastorno de ansiedad generalizada en esa familia del paciente que está consultando. Aprendizaje. Si yo como padre soy ansioso, soy preocupado, soy tenso, me asusto con facilidad, a todo le tengo temor, es algo que mis hijos van a aprender, es algo que mis hijos van a observar en mí y mis hijos van a desarrollar ese mismo temor. Si de repente estoy diciéndole yo a mis hijos, no te vayas por ahí, que te puedes caer. Mira, allá afuera de la casa hay un montón de asesinos, hay un montón de ladrones, toda la gente es mala, toda la gente se quiere aprovechar de vos. ¿Cómo va a responder o cómo va a conocer al mundo este muchachito, este niño? ¿Cómo se imaginan ustedes que van a verlo? Con miedo. Con miedo, con preocupación, entonces ya va aprendiendo. Vaya, si de repente este niño ve que la mamá, ay, mira, Josecito, mira que tu papá no ha venido, qué barbaridad, son las 5:30 de la tarde, y él siempre viene a las 4:45 de la tarde a saber qué le pasó, será que lo mataron, será que lo secuestraron, ay, no, Dios que lo proteja. ¿Qué va a pasar cuando papá o mamá salgan de la casa y le dicen, ya vengo, hijo, no me tardo, solo voy cuando la aguja grande esté en las 12 y la aguja pequeña esté en el 4, a esa hora ya voy a estar aquí?
y son las 5 de la tarde y ese papá o esa mamá no ha venido. ¿Cómo se va a poner este muchachito? Se va a poner tenso, se va a poner preocupado, va a vigiar por la ventana, se va a asomar a la puerta, porque es algo que fue aprendiendo a través de la observación en sus familiares. Bien. ¿Qué pasa cuando de repente a un niño le pasan diciendo, te voy a regalar, te voy a abandonar, un día de estos me voy a ir? ¿Se va a sentir seguro ese niño o va a desarrollar problemas de inseguridad en cuanto al cuidado y protección de sus seres queridos? Y se va a sentir inseguro, doctor. Correcto. Entonces, lamentablemente, una persona, un niño que de repente vive en un hogar en que papá viene y se va, viene y se va, que pelea constantemente o amenaza con irse de la casa, va a crear en este niño, en este menor, miedo a encariñarse o miedo a conectarse o a pegarse a los seres queridos o a las demás personas. Entonces va a generar también ansiedad. Temperamento inhibido o versus desinhibido es otra teoría que podría explicar el por qué el paciente con ansiedad generalizada desarrolla este trastorno. ¿Quiénes tienen hermanitos pequeñitos de 1 año, no, de 3 a 5 años, o sobrinitos? Creo que ya les había hecho la pregunta. ¿Cómo son estos niños? Probablemente estos hipotes son curiosos, rapidito hacen amigos cuando los llevan al parque, cuando los llevan a una fiesta, cuando acuerden ustedes se están sentando los adultos y ya los niños ya han formado su grupito, ya andan correteando, andan viendo la piñata, andan viendo los juguetes, los regalos. ¿Por qué? Porque normalmente los niños son desinhibidos, son niños que interactúan, que no les da pena interactuar con los demás niños. O empiezan a preguntarle, ¿y usted por qué tiene el pelo canoso? ¿O usted por qué es tan chaparro? ¿Y usted por qué es tan alto? ¿Y usted por qué tiene esa nariz así? Pero hay niños que de repente los papás los pasan controlando, los pasan observando. Antes, por ejemplo, los papás se sentían muy orgullosos porque los niños los que van viendo dicen, ahí te quedas, ahí te sentás y de ahí no te vas a mover. Entonces para los padres eso era muy bueno porque significaba que los niños eran obedientes, pero lamentablemente habla también de un temperamento inhibido. Entonces en estos pacientes con ansiedad generalizada, como en otros trastornos de ansiedad, hay mucho temor a lo nuevo, a lo que no se conoce, a lo casual, al día a día. Entonces esto sucede bastante en el paciente con ansiedad generalizada. Le asusta el mañana. El paciente con ansiedad generalizada no vive el presente, pasa en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de una semana? ¿Qué va a suceder? ¿Tendré cómo pagar el agua? ¿Tendré cómo pagar la luz? ¿Podré pasar el examen de la rotación? ¿Me saldrá bien esa entrevista? Entonces todo esto va a generar mucha ansiedad. Esa es la ansiedad anticipatoria de la que hablábamos. Uno de los síntomas más importantes del trastorno de ansiedad generalizada es la excesiva ansiedad cognitiva y la ansiedad anticipatoria que puede tener. Este cuadro se va a presentar con otra sintomatología, como inquietud motora. El paciente va a estar tronándose los dedos, va a estar alándose el pelo, se va a estar comiendo las uñas, va a mover las piernas. El paciente va a pasar cansado de la nada o va a tener dificultades para concentrarse. Y esto muchas veces es una de las preocupaciones y es uno de los motivos en que el paciente consulte con el médico por dificultades para concentrarse. Le preocupa que dónde dejó el cuaderno, dónde dejó un papel, dónde dejó los lápices, dónde dejó las llaves.
O puedes tener también la sensación de tener la mente en blanco. Irritabilidad. También puede presentar irritabilidad. El paciente se puede sentir irritable o enojado con facilidad. No tolera la bulla de los niños, la bulla de los carros, la música, el televisor. Va a tener tensión muscular. Muchas veces puede tener tensión muscular en el área de las mandíbulas, porque en las noches estos pacientes pueden apretar mucho los dientes, pueden tener dolor de cabeza o cefalea tensional, contractura muscular en lo que es el área de la nuca y los hombros, y pueden sentir mucho dolor, y esto podría simular como que el paciente sintiera como que está cargando el mundo a sus espaldas. Puede presentar trastornos del sueño, como les había mencionado yo antes, y este trastorno del sueño se puede presentar asociado a las múltiples preocupaciones que pueda tener. Otro de los síntomas que pueden acompañar y que pueden ser evidentes por las demás personas es la hiperactividad autonómica, taquicardia, palpitaciones, sudoración, disnea, sueño o hiperventilación. El paciente puede estar suspirando constantemente. Y algunos síntomas somáticos pueden acompañar al paciente con ansiedad generalizada, como la deforesis, como las náuseas o incluso la diarrea. Muchas veces el paciente con ansiedad generalizada no va a quejarse tanto de síntomas de ansiedad cognitiva, sino más bien de todas las manifestaciones físicas que pueda tener. Entonces puede llegar a consulta por un dolor de cabeza que no mejora con acetaminofén y otro tipo de tratamiento habitual para eso, pero no lo maneja. No maneja que puede deberse a ansiedad. Él siempre está pensando, a este paciente con ansiedad generalizada le pueden decir, ¿te diste cuenta vos que Pedro le pegó un infarto? Y Pedro tenía tu misma edad, José Luis. Entonces José Luis, que tiene trastorno de ansiedad generalizada, se queda con aquel pensamiento y cualquier manifestación física que tenga, la va a asociar específicamente al infarto. Fíjate que te diste cuenta que un lunar de María le salió maligno y se está muriendo. De verdad, sí, le dice. Entonces empieza este paciente a somatizar y se encuentra un lunar ahí en alguna parte del cuerpo y comienza a verlo y empieza a notar y empieza a buscar en Google, empieza a buscar en internet y le dice cuáles son los signos de un melanoma. Entonces él comienza a buscar todo y se encuentra el lunar él y comienza a ver, a observar algunos cambios y empieza a generarle mucha dificultad, mucha preocupación. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales del trastorno de ansiedad generalizada? Una es la ansiedad normal. Bien, ¿y cuál sería la forma de diferenciar el trastorno de ansiedad generalizada de la ansiedad normal? ¿Alguien me podría ayudar? Tal vez, doctor, que la ansiedad normal es una respuesta fisiológica a situaciones de estrés y es momentaria, dura mucho. Correcto, muy bien. ¿La ansiedad normal va a provocar disfuncionalidad? No provoca disfuncionalidad. Correcto. ¿La ansiedad normal provoca muchos síntomas somáticos? Sí provoca síntomas somáticos. ¿Pero que van a limitar al paciente o que van a persistir por mucho tiempo? No. Correcto. ¿La ansiedad normal le puede quitar el sueño a alguien? Tal vez un día, pero No va a ser algo continuo, correcto. no va a ser Entonces, algo. vamos viendo cuáles son las diferencias. Bueno, esta persona sí se preocupa, pero vaya, nos podemos preocupar. Pucha, me fue mal en un examen. Ok, pero ahí pasa. No es que me voy a poner bien mal cada vez que me presente un examen.
Es normal sentir ansiedad cuando uno va a presentar un examen, cuando va a hacer una exposición, pero esto no me va a limitar a mí. ¿Qué otra cosa puede ser un diagnóstico de diferencia de drogas lícitas e ilícitas? Porque puede, Furloco, AMP, ¿cuál es? Red Bull, que te da alas, pueden tener mucha concentración de azúcar, concentraciones de cafeína bastante altas y pueden generar algunos síntomas somáticos que pueden acelerar al paciente y lo pueden poner hiperactivo o inquieto. La marihuana, la cocaína, la heroína podría también tener esto. Enfermedades respiratorias como el asma bronquial, como el EPOC, podrían provocar alguna sintomatología que podríamos confundir con sintomatología secundaria o trastorno de ansiedad. Trastornos metabólicos o endocrinos. Estamos hablando, por ejemplo, de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, estamos hablando de hipoglicemia, como lo hablábamos en la primera clase de los trastornos de ansiedad, que podrían darnos sintomatología somática, pero que está relacionado más con la enfermedad física que con una enfermedad mental. Enfermedades neurológicas como la epilepsia, como los tumores, podrían provocar algún tipo de manifestaciones. Doctor, Mándeme. ¿qué significa G40? G40, epilepsia. Lo siento. G40 es epilepsia. Es como F32 son episodios depresivos, F33 son trastornos depresivos recurrentes, F40 son todos los trastornos de ansiedad y el G40 pues es la epilepsia. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad, ya sabemos, autoinmune, es una de las grandes simuladoras. Puede tener manifestaciones en cualquier parte, manifestaciones en piel, manifestaciones en corazón, manifestaciones en pulmones, manifestaciones también en sistema nervioso central. Muchas veces la manifestación de un lupus eritematoso sistémico debutante podría ser una psicosis. Y por último, otros trastornos de ansiedad, otros trastornos psiquiátricos podrían presentarse también con trastornos de ansiedad. El trastorno, la fobia social, el trastorno por pánico, que hasta el siglo XIX se consideraba como parte de un mismo trastorno. Entonces, son diagnósticos diferenciales. ¿Cuál va a ser el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada? Pues vamos a tener un tratamiento no farmacológico. El primero es la psicoeducación. Una de las cosas que le va a ayudar al paciente a poder controlar este tipo de trastorno es entender que aunque se acompaña de muchas manifestaciones somáticas, no implican o no deberían de representar una enfermedad grave. Va a tener taquicardia o va a tener dolor torácico porque podría tener crisis de pánico este paciente con ansiedad generalizada, pero no significa que esté teniendo un infarto o que ese adormecimiento que siente por ansiedad no se relaciona con un evento cerebrovascular. Entonces, el explicarle cómo se llama el trastorno mental, cuál es el pronóstico, cuál es el tratamiento, va a ayudarle a este paciente a estar mejor. Saber que puede contar con un tratamiento farmacológico que le va a ayudar puede ser beneficioso. Intervenciones psicológicas va a necesitar este paciente. Va a tener técnicas de reestructuración cognitiva. Ok, vamos a ponernos en el papel de un paciente con ansiedad generalizada. Los pacientes con ansiedad generalizada son pacientes muy pesimistas, muy pesimistas. Entonces, esta técnica, vamos a ver, un paciente que está preocupado, una paciente, una señora, que el esposo llega normalmente a las 4 de la tarde y son las 5:15,
y no ha llegado. ¿Cuáles son los posibles pensamientos que se le pueden cruzar por la mente a esta señora? Pensemos en las causas más oscuras, más negras. Que lo secuestraron. Ok, ¿qué otra cosa? Un accidente automovilístico. Muy bien, ¿qué más? Que le están engañando. Ok. Muy bien. Entonces, parte de la reestructuración cognitiva es ayudarle al paciente a pensar cosas realistas, que otras cosas podrían explicar, por ejemplo, que el esposo no llegue a tiempo, que no sean tan trágicas. Que se quedó atrapado en el tráfico. Se quedó atrapado en el tráfico, muy bien. Tuvo que trabajar de más ese día. Tenía horas extras, tuvo que trabajar, presentar un informe, muy bien, se le punchó una llanta, ¿verdad? No le enciende el carro porque se le arruinó la batería, todo eso. Está lloviendo, entonces él prefirió mejor quedarse en la oficina que irse debajo de la lluvia por el riesgo de accidentarse. Todo esto se le explica al paciente que tiene que buscar otras posibles explicaciones y no irse a la primera que le genera mucha ansiedad. Técnicas de autocontrol es, por ejemplo, ir acompañado de técnicas de relajación, que él mismo busque alternativas como la meditación, como el yoga, para poder controlar todas estas manifestaciones de ansiedad. Tratamiento farmacológico. Los de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Esos son los de primera línea. ¿Por qué? Porque son benéficos. Se pueden utilizar en una amplia gama de pacientes, en adolescentes, en adultos mayores, en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, en pacientes oncológicos. No hay tantas restricciones en cuanto a los CIRS. Y los de segunda línea, pues son las benzodiazepinas. Sabemos que las benzodiazepinas son tratamientos de primera línea y tratamiento efectivo de per sí, pero sí puede ayudar a controlar alguna sintomatología ansiosa mientras el antidepresivo va funcionando. Y los de tercera línea, pues podrían ser los antidepresivos tricíclicos. Bien. ¿Preguntas del trastorno de ansiedad generalizada, muchachos? Ok, muy bien. Vamos a ver, hace 15 días, sí, esta paciente llegó hoy, hace 2 semanas llegó. Es una paciente, sí, bien comprometida con una iglesia cristiana. Es madre de 3 hijos, un niño de 7 años, un niño de 5 y una nena de 3 años, casada. Esta señora procede de un hogar integrado, pero con historia de alcoholismo. El papá llegaba alcoholizado a la casa y llegaba a regañarlos, llegaba a pelear con la mamá y tenían que salir corriendo a esconderse o a protegerse en la casa de una vecina. Cuando el papá llegaba bolo, era muy enojado, era gritón. Pues con el paso del tiempo, esta señora creció, obviamente, estudió, pero notaba que cuando estaba en colegio todo le preocupaba, todo le asustaba, que de repente le dijera a un orientador, Amalia, necesito hablar con usted. Entonces ya esta paciente comenzaba a pensar, pucha, a saber si me va a regañar, a saber si es que mis papás no han pagado la colegiatura, a saber si es que le dijeron algo de mí y me van a expulsar, todo esto. Entonces tenía un pensamiento bastante negativo. Con el tiempo ella se casó, lamentablemente se casó con un señor que también no consumía alcohol, no consumía drogas, pero que sí tenía un carácter bastante fuerte. Tuvo sus hijos relativamente bien, pero en una de esas el niño de 5 años le convulsionó
Y eso le generó bastante preocupación porque el esposo andaba de viaje y ella estaba sola y ella no sabía qué hacer con esa convulsión. Era la primera vez que le sucedía eso. Y pues fue al doctor, le dijeron que tenían que hacerle un montón de exámenes y afortunadamente pues el niño mejoró, ¿verdad? Se le dio un tratamiento por unos 6 meses, pero no volvió a presentar ninguna convulsión. Pero esta paciente pasa tensa, pasa preocupada, se ahoga con un vaso de agua, se asusta con facilidad. De repente cuando los hipotes están viendo televisión y tienen el tele con alto volumen, pues lamentablemente pues se enoja con facilidad. Entonces, esto es bien importante que tengamos en cuenta esto. Ella llegó porque ya el esposo le notaba la ansiedad, la preocupación, se asustaba con facilidad, pasaba de mal carácter, se quejaba de mucho dolor de cabeza, mucha contractura muscular y presentó en una ocasión crisis de pánico mientras iba a visitar a la mamá durante este tiempo de pandemia. Ahí presentó una crisis de pánico y se sintió morir. Fue a consulta a medicina general, la evaluaron, la remitieron con medicina interna, le descartó algún problema cardíaco, entonces el internista decide pues remitirlo al psiquiatra. Yo le evalúo, le hago un resumen de lo que yo le entrevisté, le inicié un antidepresivo y le inicié una benzodiazepina. Hoy llegó 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Afortunadamente la paciente pues ya duerme con mayor facilidad, no tiene pesadillas, que eso era algo frecuente en ella. Toma las cosas con calma, ya no tiene dolores porque ella tenía como adormecimiento de una parte del cuerpo y consideraba que esto estaba relacionado con un derrame cerebral que le iba a dar. Entonces el tratamiento que ella estaba tomando pues le estaba funcionando. Entonces, así más o menos es un trastorno de ansiedad generalizada. Bien. El otro trastorno de los trastornos de ansiedad que vamos a ver, solo lo voy a mencionar aquí, es el trastorno mixto ansioso depresivo. ¿Cuándo vamos a diagnosticar un trastorno mixto ansioso depresivo? Cuando el paciente presenta tanto un síndrome ansioso como un síndrome depresivo, pero ninguno de los dos predomina en la vida del paciente. Va a tener los síntomas característicos de la depresión y los síntomas característicos probablemente de un trastorno de ansiedad generalizada. Este es un diagnóstico también frecuente dentro de la consulta externa, pero cabe destacar que cuando toca hacer un diagnóstico y no cabe el trastorno mixto ansioso depresivo dentro de esas posibilidades, se le va a dar mayor énfasis al cuadro depresivo que al cuadro ansioso. El trastorno mixto ansioso depresivo va a ser una categoría que debe usarse cuando están presentes tanto síntomas de ansiedad como de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente para poder justificar un diagnóstico por separado. Algunos síntomas vegetativos, como el temblor, como las palpitaciones, como sequedad de boca o molestias epigástricas, deben estar presentes, aunque solo sea de un modo intermitente. Dentro de los trastornos de ansiedad vimos el uso racional de las benzodiazepinas, vimos el uso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues vamos a hablar el día de hoy de los antidepresivos tricíclicos. Como los había mencionado, más o menos en la década de los 80 apareció la fluoxetina y con esto fue el boom y aparecieron los IRS, pero muchos, prácticamente que 20 años atrás, allá por la década de los 50, ya se conocía la función de los antidepresivos tricíclicos. Y uno de los primeros antidepresivos tricíclicos que se utilizaron fue la imipramina. Se sabe que estos antidepresivos tricíclicos actúan bloqueando el sitio de transportador que reconoce la noradrenalina y la serotonina. Son medicamentos que se absorben bastante bien por vía oral, que tienen una vida larga, que puede extenderse entre 10 a 70 horas, por lo cual funciona muy bien administrándolo una vez al día.
preferiblemente por la noche, porque uno de los efectos adversos de estos antidepresivos es la sedación. Entonces podría ayudar al paciente, pues, a dormir, a conciliar el sueño. Tiene interacciones importantes. Las principales interacciones con medicamentos como la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, es aumentar las concentraciones plasmáticas de los antidepresivos tricíclicos, lo que va a llevar a un agravamiento de las manifestaciones de los efectos adversos. La combinación de antidepresivos tricíclicos y tironidazina, pues no se recomienda tanto porque ambos actúan sobre el músculo cardíaco, entonces podrían provocar arritmia. La combinación con carbamazepina también podría provocar algún aumento de las concentraciones de los antidepresivos tricíclicos. Bien, además de actuar sobre los receptores sobre el transportador que reconoce la serotonina y la noradrenalina, también actúa sobre receptores de muscarínicos de la acetilcolina, sobre los receptores H1 de la histamina y alfa adrenérgicos, alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos. Estos podrían explicar los efectos adversos que muchas veces son molestos y son motivo de abandono por parte de los pacientes. ¿Cuáles serían las indicaciones de los antidepresivos tricíclicos? Como lo había mencionado antes, tanto las indicaciones para los IRS y para los antidepresivos tricíclicos son los mismos. El trastorno depresivo mayor es una de las principales indicaciones para el abordaje de pacientes con antidepresivos tricíclicos. Pero ¿cuáles van a ser, por ejemplo, las indicaciones que va a orientar a utilizar un antidepresivo tricíclico en vez de un antidepresivo IRS? Pues probablemente sintomatología melancólica. ¿Qué es sintomatología melancólica? Que el paciente, en vez de, bueno, sabemos que la depresión podría provocar disminución del apetito, que podría provocar insomnio, pero en estos pacientes las características melancólicas son como que duerma más, coma más, chore bastante, que pase encerrado. Eso nos puede orientar a características melancólicas del cuadro depresivo. Si de repente él en algún momento de su vida tomó un antidepresivo tricíclico y mejoró, entonces esta podría ser una buena alternativa, una buena opción de tratamiento en él, en este nuevo episodio. Si hay familiares con una respuesta adecuada a los tricíclicos, podría ayudarle ese mismo medicamento al paciente en cuestión. La imipramina, vamos a hablar básicamente de 3 antidepresivos tricíclicos: la imipramina, la clomipramina y la metiltrexatina. La imipramina probablemente es el que tiene mayor efecto ansiolítico. Entonces, la imipramina podría ayudarnos a manejar el trastorno de pánico con agorafobia, en dosis de 25 hasta 200, 250 miligramos. El trastorno de ansiedad generalizada también se va a poder beneficiar con la utilización de imipramina en este tipo de pacientes. Otra indicación, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el tratamiento de primera línea para el manejo del paciente con trastorno obsesivo compulsivo? Clomipramina. Clomipramina, correcto. Ese es el de primera línea. A pesar de que es un antidepresivo tricíclico, funciona más como un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Hay algunos pacientes que presentan dolor neuropático crónico, por ejemplo, la neuropatía diabética, la neuropatía posherpética, la neuralgia del trigémino y alguna prevención y crisis de migraña o de jaqueca. Estos pacientes que tienen este tipo de dolor neuropático crónico y jaqueca podrían beneficiarse con la utilización de medicamentos como la metiltrexatina, en dosis más bajas tal vez que las que podríamos utilizar para el manejo de la depresión. Esto estaría hablando probablemente que un paciente podría mejorar
del dolor neuropático o podría prevenir la aparición de crisis de migraña con dosis de 25 a 75 miligramos de amitriptilina. Hay otras indicaciones que tal vez no son tanto indicaciones psiquiátricas, pero que sí podrían ayudar a manejar algunos trastornos mentales. La enuresis infantil. ¿Qué es la enuresis? Es cuando el niño se orina en la cama de forma involuntaria mientras duerme. Como había mencionado yo, estos antidepresivos tienen efectos adversos asociados a la acetilcolina, que podría provocar retención urinaria, entonces ayudaría bastante a este niño, por ese efecto anticolinérgico, pues, a que no se orine en la cama. Algunos pacientes podrían tener buena respuesta con el uso de imipramina en pacientes con trastorno de estrés postraumático. En trastornos con déficit de atención e hiperactividad, la imipramina en niños funciona bastante bien si no queremos dar un modafinilo o no queremos dar un metilfenidato, que puede ser un estimulante. Algunos pacientes, niños y adultos con ansiedad de separación, podrían beneficiarse con la utilización de imipramina. Algunos pacientes con eyaculación precoz, porque prolonga el tiempo de orgasmo y de eyaculación, y algunos pacientes con autismo que presentan síntomas compulsivos podrían beneficiarse con la utilización de un tipo de estos medicamentos. Si ustedes ven, son prácticamente las mismas indicaciones que tienen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y entonces, doctor, ¿por qué si son tan buenos? ¿Por qué se prefieren los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina en vez de los tricíclicos en algunos pacientes? Por los efectos adversos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los efectos adversos se van a deber por el antagonismo muscarínico de la acetilcolina al H1 de la histamina y adrenérgicos alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos. Por ejemplo, estos antidepresivos tricíclicos van a tener mayor riesgo de provocar viraje y amanía en aquellos pacientes en que no tengamos claro si es una depresión unipolar o una depresión bipolar. Hay que tener cuidado por parte de los psiquiatras el estar utilizando este tipo de antidepresivos en pacientes que cursan con cuadros demenciales. ¿Por qué? Porque el efecto anticolinérgico podría provocar a altas dosis síndrome confusional agudo. ¿Cuáles serían los efectos anticolinérgicos que los pacientes podrían presentar? Pues podrían presentar boca seca o serostomía, estreñimiento, que puede ser bastante molesto para algunos pacientes, visión borrosa, que puede dificultar el conducir, puede provocar síndrome confusional agudo, iscuria o orina o dolor al momento de orinar, orina muy concentrada, y puede agravar pues una hiperplasia prostática benigna en varones con este tipo de problemas y provocar mayor retención urinaria, o puede agravar un glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo agudo. Entonces, estas podrían ser algunas explicaciones por las cuales en algunos casos se han dejado de indicar este tipo de medicamentos. Por ejemplo, yo no le voy a dar un antidepresivo tricíclico a un adulto mayor que podría tener hiperplasia prostática benigna porque le va a generar mayor molestia, mayor retención urinaria. No le voy a indicar, por ejemplo, a un paciente con glaucoma de ángulo estrecho un tipo de este medicamento porque le va a provocar una crisis y esta se vuelve una emergencia oftalmológica. Efectos cardíacos. Pues estos efectos van a provocar taquicardia, puede ser aplanamiento de las ondas T, prolongación del QT y disminución del segmento ST. Estos son efectos que no los vamos a ver en el paciente, pero sí a través de un electrocardiograma. Idealmente, cuando vamos a utilizar este tipo de medicamentos, es recomendable realizar un electrocardiograma antes para ver si este paciente puede ser un buen candidato o no a la utilización de estos antidepresivos. Por los efectos alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos, el paciente podría presentar hipotensión ortostática, podría presentar sudoración y palpitaciones.
Incluso podría presentar aumento de la presión arterial. La sedación. Podría ser beneficioso en aquellos pacientes en que tengan que presenten insomnio asociado a ansiedad o asociado a depresión, entonces podría beneficiarse. Y esto, la sedación, ¿por qué se da? Por el efecto anticolinérgico sobre los muscarínicos y sobre el H1 de la histamina. Preferiblemente darlo por la noche. Para el médico psiquiatra, pues provoca malformaciones en los niños durante la gestación. Realmente no hay datos concluyentes respecto a que pueda incrementar el riesgo del labio leporino o alteraciones o lesiones a nivel del tubo neural. No hay datos concluyentes, ¿verdad? Pero como lo dije en la clase anterior, podríamos buscar, por ejemplo, la utilización de un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina en aquellos casos que realmente no podemos dejar de utilizar este tipo de medicamentos. Y en cuanto a la lactancia materna, pues ahí sí tendríamos que contraindicar la lactancia materna y que el niño tome fórmula, porque el estar dándole a esta madre este tipo de antidepresivos podría provocarle en el niño, por ejemplo, dificultades para succionar, para alteraciones en el reflejo de la succión, podría provocarle taquipnea, irritabilidad y pues cianosis en el recién nacido. Otros efectos que se podrían presentar serían los efectos neurológicos, que podría presentarse, por ejemplo, un temblor rápido y delicado, un temblor de lengua y parestesias en el paciente. En algunos pacientes bien raros se puede producir agranulocitosis o leucopenia, y hay un aumento transitorio de transaminasas que van a volver a su nivel normal en cuanto se suspende el tratamiento. De las interacciones que más me interesa mencionar aquí con ustedes, podría ser la combinación de antidepresivos tricíclicos y antagonistas de los receptores de dopamina, como lo son el haloperidol o la tioridazina. Esta combinación no se recomienda porque aumentan los efectos adversos a nivel anticolinérgicos, mayor retención urinaria, mayor estreñimiento y mayor efecto sedante. Y la combinación de un antidepresivo tricíclico con tioridazina, que es un antagonista receptor de serotonina, antagonista receptores de dopamina, perdón, pues podría provocar problemas cardíacos. Combinación de antidepresivos tricíclicos con alcohol o benzodiazepinas no se recomienda, al igual que no se recomienda la utilización con opioides, porque van a provocar depresión del sistema nervioso central. Los anticonceptivos orales que habitualmente las mujeres utilizan para regular su ciclo menstrual o para prevenir embarazos, podrían inducir el metabolismo de antidepresivos tricíclicos. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es como modificar la dosis de medicamento para que tenga el mismo efecto terapéutico. Y algunas sustancias como la nicotina, como el tabaco, como la carbamazepina o el litio también van a reducir la concentración del antidepresivo tricíclico. Bien. Vamos a ver si ustedes recuerdan. ¿Podría ocurrir la muerte por sobredosis de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina? Todo en exceso es malo, doctor. Una dosis suficiente y puede morir, siento. Ok, muy bien. Ok. Pero hay menor riesgo de muerte con una sobredosis de inhibidores selectivos de recaptura. Sí te podría dar un síndrome serotoninérgico por la gran concentración.
y muchos efectos adversos, pero hay mayor riesgo de suicidio con una sobredosis de antidepresivos tricíclicos. Y muchas veces el paciente con intentos suicidas con antidepresivos tricíclicos lo combina con benzodiazepinas. Entonces es más difícil poderlo atender porque lo que sucede es como sabemos que los tricíclicos podrían aumentar, pueden disminuir el umbral de convulsiones. Entonces, si un paciente con epilepsia está utilizando esto, facilitaría la aparición de crisis convulsivas. O, mejor dicho, un paciente con una sobredosis de antidepresivos tricíclicos podría llegar a convulsionar. Entonces, si toma antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas, las benzodiazepinas son anticonvulsivantes. Entonces, el paciente va a estar sedado, sí, pero no va a convulsionar. Entonces, es más difícil poder dar con el diagnóstico que fue lo que tomó. Los intentos suicidas con antidepresivos tricíclicos son graves y a menudo mortales. Entonces, para el psiquiatra que da tratamiento con este tipo de medicamentos, entonces hay que dar tratamiento para una semana para reducir el riesgo de sobredosis y que pueda matarse. ¿Y cuáles son los síntomas que el paciente va a tener si en caso se intoxica o tiene una sobredosis de antidepresivos tricíclicos? Agitación psicomotriz, síndrome confusional agudo o alteración del estado de conciencia, hiperreflexia, ilio paralítico, retención urinaria, desregulación de la presión arterial y de la temperatura, midriasis, puede llegar a casos extremos de coma e insuficiencia respiratoria. ¿Qué se recomienda? El manejo de una sobredosis de antidepresivos tricíclicos no es en un hospital psiquiátrico, sino en un hospital general. Entonces, este paciente que va a ser atendido por un emergenciólogo, por un intensivista o por un médico internista, debe estar vigilando a este paciente por lo menos 3 o 4 días después de la sobredosis, aún haciéndole lavado gástrico, aún ayudándole con esto, por el alto riesgo de arritmias que el paciente podría tener. Idealmente tendría que estar en la unidad de cuidados intensivos o en su defecto en una unidad de cuidados intermedios, en la observación de medicina interna, por ejemplo. Y no despacharlo después del lavado gástrico porque podría tener un problema cardíaco. Bien, cuando vamos a iniciar este tipo de medicamentos es importante poder explicarle al paciente que se le debe realizar un examen físico para descartar que el paciente tenga arritmias o que tenga algún problema cardíaco, ¿verdad? Es bien importante también poder tomar índice de masa corporal porque estos antidepresivos tienden a aumentar de peso porque provocan aumento del apetito. Hay que hacer un hemograma completo porque en algunos casos bien raros podría provocar leucopenia o leucocitosis o granulocitosis. Entonces hay que tener un examen, un hemograma de control. Puede provocar alteraciones de función hepática, entonces hay que tomar ese examen previamente y hacer un electrocardiograma como les mencioné. Doctor, ¿y aquí en Honduras se hace eso como rutina? Pues lamentablemente no se hace eso como rutina. Se debe iniciar dosis pequeñas e ir incrementando gradualmente dependiendo de la dosis respuesta que el paciente tenga. Y para reducir la dosis, pues hay que ir reduciendo el 25% de la dosis el primer mes y luego disminuir 25 miligramos cada semana para disminuir el riesgo de rebote colinérgico. ¿Y cuáles son las dosis que se recomiendan? Pues se recomiendan dosis de imipramina y amitriptilina entre 25 a 300 miligramos al día para poder ayudarle al paciente con su cuadro depresivo. Yo les recomendaría, básicamente, que comencemos con dosis bastante bajas porque estos son estudios realizados en personas que miden unos 70 para arriba y que pesan 70 kilogramos. Entonces, aquí algunos hondureñitos somos chaparritos y medimos menos de unos 60 y pues pesamos menos de 60 kilogramos, unos 55 kilogramos. Entonces, tales,
100 o 200 miligramos de amitriptilina o de imipramina, implicaría como que le estamos poniendo en riesgo de una arritmia o un problema cardíaco. Y la clomipramina, cuya indicación principal es el trastorno obsesivo compulsivo, se puede dar en dosis de 25 a 250 miligramos. He manejado pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en dosis de 75 a 150 miligramos de clomipramina, pero se quejan de aumento de peso, se quejan de taquicardia y se quejan también de resequedad de boca y de estreñimiento. Hemos tenido que buscar otras alternativas, pero de que la clomipramina funciona para contrarrestar los síntomas TOC, funciona. Y esto, muchachos, era el tema que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen preguntas o comentarios. Doctor, ¿Mándeme? Trastorno ansioso depresivo mixto, ¿los síntomas se presentan a la vez o se presentan como episodios, como un trastorno bipolar? Se presenta, bueno, así como el trastorno de ansiedad generalizada, se puede presentar en periodos de mayor estrés ambiental, en mayor presión laboral, y se presentan de forma simultánea. Ninguno de los dos síndromes predomina sobre el otro. ¿Un paciente con fobia social podría desarrollar depresión con el paso del tiempo? Sí. ¿Un paciente con TOC podría desarrollar depresión después de presentar los síntomas de TOC? Sí. ¿Un paciente con trastorno depresivo podría desarrollar trastorno de ansiedad generalizada después? Sí. Pero vemos en estos diagnósticos que les acabo de mencionar que uno de los dos predomina. Probablemente fue antes la depresión y después los trastornos de ansiedad o viceversa. Pero en el trastorno mixto ansioso depresivo, el paciente no ve dentro de su sintomatología si hay algo que predomina. No, los dos síntomas o los dos síntomas los presenta de forma simultánea y en la misma intensidad. Eso es lo que sucede. Ok. Y, por ejemplo, en el caso de una embarazada, digamos, en primer trimestre, no le podemos dar antidepresivos tricíclicos, ninguno. Entonces, creo que dijo IRS, ¿verdad? Solo quiero confirmar eso. Idealmente lo que podemos hacer, dependiendo de la gravedad que tenga la paciente, poderlo manejar tal vez de una forma psicoterapéutica. Apoyo psicológico por parte de psicología. Apoyo psicoterapéutico para poderle ayudar. Y si definitivamente eso no funciona, pues vamos a tener que hablar con el esposo, con la familia y con ella del riesgo de beneficio. Con IRS, realmente no hay mayor riesgo de malformaciones del tubo neural o del paladar y de la cara con la utilización de estos medicamentos. Entonces, esto es bien importante porque podría ser una buena alternativa, pero idealmente las primeras 12 semanas debería estar libre de medicamentos la paciente, solamente que sean casos extremos, vamos a tener que valorar riesgo-beneficio y darle la dosis mínima eficaz en estos pacientes. Ok, Y perfecto. estudios a largo plazo, no, tampoco la fluoxetina, que es la que ha sido más estudiada, no provoca como deterioro en el coeficiente intelectual ni en el desarrollo psicomotor de los niños que fueron expuestos intraútero a este tipo de medicamentos. Gracias, doctor. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, doctor, yo tengo una pregunta, una curiosidad. Dígame. Sobre el término tricíclico, si es porque bloquean los 3 tipos de receptores que usted mencionó. No, es por la composición química. Es por eso, más por la estructura química que por actuar sobre diferentes neurotransmisores. No, es más por su composición química. Ah, ok. Gracias. Okay. Ok, si no hay más preguntas, vamos a pasar lista. Valeria. Presente, doctor.
Carla. Presente. Carlos Eduardo Romero. Presente. Carlos Daniel Flores. Presente. David. Aquí, presente. ¿Estás dormido? Gabriela Alejandra. ¿No está Gabriela? Presente, doctor. Estaba dormida, niña. Moisés Enrique. Se me fue el internet, creo. Ok, muy bien. Presente, Moisés doctor. Enrique. Ok, muy bien. Presente. Ricardo. Presente, doctor. Aníbal. David Alejandro. Presente. Y muchísimas gracias, muchachos. Entonces, si tienen oportunidad este fin de semana de ver alguna película, les recomiendo ver El Cisne Negro. El tema del próximo lunes va a ser trastornos de personalidad. Entonces, les recomiendo ver El Cisne Negro, les recomiendo ver El retrato de Dorian Gray. Es mejor el libro, pero la película está buena. ¿Qué otra cosa? Esas películas podrían ayudarles a poder entender un poquito sobre los trastornos de personalidad. Espero que estén bien, muchachos. Nos conectamos el lunes, siempre a la 1 de la tarde. Y seguimos en contacto. Perfecto. Gracias, doctor. Bien, les Gracias, doctor. Nos vemos. Cuídense, David. Buenas tardes. Chao. Gracias, doctor. Buen día. Nos vemos. Buen Gracias, día. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.